son un mismo tema. Fue la última visión que Dios le reveló al profeta Daniel, capítulo 10, 11 y 12. Hasta este momento hemos hablado de un profeta llamado Daniel, que llegó desde muy joven, desde tal vez 16, 17 o 18 años, llegó como exiliado, ¿sí? Fue llevado cautivo al pueblo, a la ciudad de Babilonia, ¿sí? Y allí toda su vida, de ahí en adelante, después de que cumplió, después de su adolescencia, toda la vida terminó pues ahí prácticamente en cautiverio, ¿sí? Lejos de su tierra, pero fiel a su Dios por siempre fue fiel. Las circunstancias no lo movieron a él, sino que fue un hombre que se caracterizó por ser de oración, ¿sí? Y es lo que todo creyente también debería ser nuestra característica, ¿sí? De oración. ¿Por qué? Porque la oración mueve montañas, ¿sí? ¿Por qué las personas se acercan a nosotros a pedir oración? Porque saben que hay un Dios que todo lo puede. Cuando los médicos dicen no hay remedio, cuando hay un problema que no puede ser solucionado, las personas saben que existe un Dios que sí lo puede hacer, y por eso, y saben que nosotros precisamente que buscamos de Dios, que en nosotros hay ese poder, ¿cierto? Que si ellos dicen, Dios usted lo escucha, tal vez ellos piensan eso y dicen, no, es que Dios a mí no me oye. Y es cierto, ¿no? Porque dice la Biblia que Dios al pecador no lo oye, ¿cierto? Primeramente tiene que arrepentirse para poder que exista pues esa comunión con Dios. Por eso nosotros no debemos de contestar al Espíritu Santo, ¿no? Porque dice la Biblia que con Él hemos sido sellados para el día de la redención. Entonces les invito a que hagamos ahí Daniel capítulo 10, dice visión de Daniel junto al río. Dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Ahí nos está diciendo que en el año tercero de Ciro, ¿sí? Recordemos que Ciro era el rey de Persia, ¿sí? Este fue el mismo Ciro que invadió a Babilonia, ¿sí? A esa ciudad, a través del río, ¿sí? Él hizo que se desviara el río, y él conquistó a este imperio babilónico. Y entonces aquí nos hace mención de este rey. Dice que durante ese reinado, o sea, ya para este momento, el profeta Daniel tenía aproximadamente 90 años, o sea que ya era un anciano. Algunos dicen, bueno, ya estaba todavía sirviendo en el palacio del rey, en la corte, o ya estaba como jubilado, ¿cierto? Pues allí la Biblia precisamente no nos dice si estaba trabajando o si ya de pronto estaba en descanso o servía parcialmente. No lo sabemos, pero ya 90 años pues ya es una edad bastante avanzada, pero vemos que Daniel todavía tenía fuerza, tenía vigor todavía, ¿sí? Dice que en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. Bueno, ¿por qué se le llama Belsasar? Podemos hacernos la pregunta, ¿por qué Belsasar? Bueno, ese fue el nombre que le pusieron a él, Nabucodonosor, ¿cierto? El nombre que le puso, es el nombre para identificarse con los babilonios. De pronto se puede tratar para hacer referencia a que fue el mismo que se había presentado en el capítulo 1. O sea, para decir, el mismo Daniel que habló allá en el capítulo 1, 2, 3, es el mismo de acá. O sea, para identificar que es el mismo Daniel, ¿sí? Porque hay muchos críticos que decían que no, que es que este Daniel fue escrito mucho después de lo que se dice que fue escrito, pero son críticos, son personas que niegan la palabra de Dios, pero se trata del mismo. Y también para mostrar de pronto un imperio que ya no existía. O sea, el imperio babilónico para ese momento ya no era. En ese momento era el imperio persa. Dice, la palabra era verdadera, ¿sí? O sea, lo que se le iba a revelar, y el conflicto era grande. O sea, era una batalla espiritual.
igual, era una batalla bélica, una confrontación bélica que iba a haber, ¿sí? Que es lo que hoy vamos a precisamente estudiar. Dice, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. ¿Quién? Daniel. Recordemos que Daniel era un hombre muy entendido y a veces en algunos momentos no comprendía la visión. ¿Por qué? Porque se le presentaba como bestias, como simbología, cosas que de pronto él no entendió y necesitaba la ayuda de un ángel que le ayudara a comprender eso. Pero aquí dice que en ese momento tuvo inteligencia y la comprendió. O sea, tuvo una visión y nos dice que inmediatamente la entendió. Versículo 2 dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Esa aflicción, se refiere al ayuno, ¿no? Cuando uno hace un ayuno, está afligiendo su alma, ¿cierto? Pero también parece que fue una aflicción emocional, ¿sí? Nosotros como cristianos a veces no nos libramos de tener aflicciones, de tener tristeza, ¿cierto? No podemos negarlo, ¿cierto? Debemos de reconocer que no somos vulnerables ante las emociones. O sea, los cristianos igual. Yo he escuchado a algunos predicadores que dicen, pero ¿por qué están tristes? Algunos vienen tristes y tratan de enojarse con los hermanos, pero todos tenemos nuestros momentos difíciles, ¿sí? Y por eso Dios precisamente puso estas emociones en nosotros, aunque no nos identifica eso, ¿cierto? La tristeza, ¿no? El Señor dice que nos ha ungido con óleo de alegría, ¿cierto? Pero también debemos reconocer que en esos momentos el gozo del Señor es nuestra fortaleza, pero Él nos fortalece. O sea, no vivimos pues tristes, amargados, deprimidos, no, sino que Él nos fortalece. Pero aquí vemos que Él estuvo afligido. ¿Y cuál fue la causa de su aflicción? Muy probablemente, mire, 2 años atrás había sido dado un edicto para que los judíos regresaran a su tierra a construir el templo, ¿sí? El templo de Jerusalén, para que fueran. Pero ¿qué pasaba? Aunque el edicto ya estaba dado, muchos no quisieron ir, sino que quisieron seguir allí en cautiverio, quisieron continuar allí, ya se habían acostumbrado de pronto a las costumbres babilónicas, a las comodidades, a los lujos, a los dioses, a la idolatría, a todo lo que implicaba Babilonia. Sí, ya se habían acostumbrado y cuando ya tuvieron la oportunidad de regresar, no quisieron. O sea, solamente fueron decirlo así, la mitad, que quisieron volver a su tierra. Entonces, mire, esto es motivo de pronto de la aflicción de Daniel. Daniel se sintió triste. Bueno, ¿cómo es posible que ya tiene la oportunidad de ir? Yo a veces me preguntaba, bueno, Daniel, ¿por qué no fue tan bien? Pero hay que pensar en que ya era un hombre de 90 años, o sea, ya había hecho toda su vida ahí, ya de pronto ya no era la misma fuerza, ya de pronto ya no pensaba en ayudar en edificar, porque si hubiera sido joven, de una vez él se hubiera ido y hubiera impulsado para la edificación, pero ya era un hombre mayor, ¿sí? Ya era un hombre que ya tal vez entendió que su destino ya era, pues, tristemente morir allí, ¿cierto? Pero él sí impulsaba y sí le oraba a Dios por su pueblo: Señor, haz que regresen nuevamente, haz que edifiquen el templo. Daniel se oraba mucho por esta situación, pero al ver y además los que se habían ido allá los que estaban en Jerusalén reconstruyendo, tuvieron un sinfín de dificultades. Los mismos samaritanos, dijeron, mire, déjenos que nosotros queremos ayudar a construir. Y como ellos le dijeron, no, es necesario que nosotros lo hagamos solos, entonces eso no les gustó a los samaritanos y empezaron a poner trabas y mandaron una carta al rey que vea, esos que están edificando allá, ellos más adelante no le van a pagar impuestos, y hicieron una carta, ¿sí? ¿Para qué? Para detener la obra. Y así fue, la obra se detuvo por un tiempo, sí, por causa de los enemigos. Recordemos a Sanballat, a Tobías, que ellos fueron hombres que se opusieron a la edificación del templo. Entonces Daniel, al ver todo esto y que no había mucho compromiso de aquellos que estaban trabajando, o sea, se dejaban pues fácilmente dominar por las situaciones difíciles en las que estaban. Entonces Daniel por eso se angustió, se preocupó. Entonces, ¿qué hizo Daniel? Propuso un ayuno. Sí, dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, o sea que fueron 21 días, ¿cierto? Que estuvo en ayuno. Dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino,
ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. O sea que nada de esto, no, él dijo, no, voy a afligir mi alma, voy a orar delante del Señor, voy a apartarme, no voy a estar. Aquí el simbolismo de ungirse con ungüento era como con oro, lo que les decía ahora, ¿no? Óleo de alegría, o sea, cuando la persona estaba alegre, estaba feliz, era ungida. Sí, eso significaba, y era lo contrario a estar con silicio y con ceniza, ¿sí? Cuando la gente se echaban ceniza sobre la cabeza, quiere decir que estaban de luto, ¿sí? Entonces, este era el caso de Daniel, estaba de luto, no quiso estar feliz, sino simplemente afligió su alma. Dice, y el versículo 4, y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Kidekeri. Dice, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro y faz. Entonces aquí nos ubica exactamente en un mes, en un día, que a la orilla de un río, el río Tigris. Sí, este río Kidekeri es el mismo río Tigris. Nosotros antes habíamos visto que Daniel había tenido una visión junto al río, pero él no estaba presente, sino que solamente fue en visión. Pero aquí sí estaba él a la orilla de ese río. Y también más adelante vamos a ver que no estaba solo, sino que estaba acompañado. Y aquí nos da la fecha. O sea que durante ese tiempo que él estaba allí, los otros judíos estaban celebrando la Pascua. O sea que Daniel no se unió a la fiesta de la celebración de la Pascua. ¿Por qué? Porque se había separado para Dios. Por eso tal vez podemos decir que de pronto ya no estaba trabajando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se separó su tiempo para estar en ayuno, ¿cierto? Mientras que si estuviera trabajando, de pronto no hubiera sido tan fácil para él ayunar todas esas 3 semanas. Versículo 5 dice, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro y faz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Entonces aquí hay una visión. Aquí podemos tal vez identificar a este personaje. Pues bueno, vamos allá a Apocalipsis, a ver si vemos alguna semejanza en Apocalipsis capítulo 1. Yo veo ahí que hay una semejanza muy grande en la visión que tuvo Juan, el apóstol Juan. Apocalipsis 1, ya les digo el versículo, creo que el 15. Vamos a leer del 15 al 17, desde el 13 dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana blanca, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, en su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y dice el 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Entonces, esa visión explícitamente es de Jesucristo, del Cristo glorificado, ¿sí? Mire, aquí el apóstol Juan ya estaba acostumbrado a ver a Jesús como ese hombre de amor, ese hombre en el cual él se podía recostar, ¿cierto? Él vio cuando lo estaban crucificando, él estuvo allí, él vio su agonía, él vio su dolor. O sea, el apóstol Juan vio toda la vida de Jesucristo, su vida de sufrimiento, de dolor, pero aquí ya lo vio de una manera diferente, aquí ya lo vio glorificado. Aquí dice, Jesucristo mismo dice, sí, yo pasé por todo eso, yo estuve muerto, dice Jesucristo, pero ¿qué pasó? Yo resucité. Y aquí está diciendo cómo era, cómo lo vio. O sea, no es como cualquier
mortal, ¿cierto? Aquí era diferente, aquí dice que sus ojos eran como llamas de fuego, que su voz era una voz fuerte, potente, como el estruendo de muchas aguas. ¿Sí? Imaginémonos unas cataratas que suenan tremendamente duras. Sí, era la voz de él. Y dice que sus cabellos eran blancos como la nieve, sus ojos, sus pies, dice que semejante al bronce bruñido. ¿Sí? O sea, esa parte de los pies hace referencia al juicio, ¿sí? que venía. Y dice que de su boca salía una espada aguda. O sea, todas esas características las tenía acá. ¿Se tratará del mismo? O sea, es una semejanza que podemos ver aquí en Daniel, que estamos viendo. Dice que estaba ceñido su pecho con un cinto de oro, de ufaz, ¿cierto? Bueno, esa palabra ufaz es un poquito difícil de saber exactamente a qué se refiere. Se puede referir a una región, ¿sí? Así como el oro de Ofir. O sea, Ofir era el lugar de donde sacaban ese oro, ¿sí? También ufaz puede ser que también lo nombre Jeremías. Pero mire, todas estas características, o sea, podemos identificarlo como que es el mismo, como que es Jesucristo. Si es así, increíblemente Daniel vio al Cristo ya glorificado, o sea, tuvo una visión y ya estaba glorificado y lo vio. ¿Cuál fue la actitud del apóstol Juan que leímos ahora? Dice, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. O sea, no pudo resistir la presencia de este maravilloso ser que estaba viendo. O sea, son visiones. Si es solamente una visión, ¿cómo será la realidad? ¿Cómo será nosotros estar frente a él? O sea, solamente con una visión que tuvo de él y ya cayó como muerto. O sea, no pudo resistir la presencia. Vamos a ver que acá también dice Daniel, dice, versículo 7, y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. O sea, la misma actitud que tuvo Juan la está teniendo él. O sea, no pudo resistir, no pudo estar en pie. Dijo, no, o sea, aparte de que estaba en ayuno, que eso de por sí ya es una debilidad física, y ahora ha algo espiritual extraordinario, él no puede, y escucha todavía el sonido de su voz. Dice que habló, ¿cierto? Dice, o sea, ese personaje habló. Y dice, no, al escuchar el sonido, peor aún. O sea, si ya lo había visto y escuché su voz, no tuve fuerza. Dice, no, dice, las poquitas fuerzas que tenía se me convirtieron en debilidad. Así es de que se convirtieron en desfallecimiento. Y lo único que pude hacer fue caer como desmayado. O sea, me desmayé, me privé, no resistí, nada de eso. ¿Sí? Entonces, miren, nosotros hemos visto también que, bueno, en el libro de Apocalipsis nos habla de dos testigos, ¿cierto? Nos habla de que muy probablemente se trate de Elías y de Moisés, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos, bueno, una de las razones por la cual podemos identificarlos a ellos, ¿qué es un testigo? Un testigo es alguien que ha visto, ¿cierto? Que ha visto algo. Pero nosotros decimos, ¿pero cómo? ¿Cómo es posible que Moisés y Elías sean testigos y ellos no vieron a Jesús, ¿cierto? Físicamente podemos decir no lo vieron, pero si miramos en la transfiguración, allí estuvieron presentes. O sea que ellos sí fueron testigos de Cristo, ellos lo vieron allí. Entonces por eso podemos decir, y de acuerdo a las otras características que nos dan Apocalipsis, que ellos son los dos testigos. Entonces Daniel también pudo haber visto al Cristo no preencarnado, no antes sino después. O sea, yo pienso vio al Cristo glorificado ya. Bien, entonces versículo 10 dice, mire, aquí cuando dice que estos hombres que estaban con Daniel, no dice quiénes eran, simplemente que no pudieron, o sea, que un gran temor se apoderó de ellos y lo único que hicieron fue esconderse y se fueron. O sea, que solamente Daniel tuvo la visión, o sea, allí quedó Daniel solo. Mire, esta situación pasó también con Saulo de Tarso, ¿sí? Y eso está en el libro de Hechos, busquémoslo ahí, Hechos 9, 6 y 7, que fue algo muy similar.
Dice que Saulo de Tarso iba camino a Damasco, cuando dice que escuchó una voz, ¿cierto? Que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cierto? Pero dice que los otros que estaban con él no lo pudieron escuchar, ¿cierto? Y dice que una fuerte luz vino sobre Saulo, y ahí es cuando probablemente quedó enfermo a sus ojos, y probablemente a causa de esa visión tuvo consecuencias, tuvo secuelas, ¿sí? En la visión, porque dice que sufría de los ojos, probablemente desde ese momento. Entonces mire que estos hombres, al igual que estaban con Saulo, tampoco pudieron presenciar la visión ni escuchar lo que ahí estaba pasando. Entonces son similitudes, ¿no? La Biblia nos muestra hechos similares. Bien, estamos entonces en el versículo 10 de Daniel, dice, y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Bueno, este capítulo 10 precisamente, y el 11 y el 12, o sea, el libro de Daniel hemos visto que no ha sido nada fácil, o sea, ha sido un libro que ha sido complicado, la verdad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aparte del lenguaje apocalíptico, aquí hay partes que no podemos identificar con personajes que no podemos identificar claramente. O sea, yo les digo, probablemente se trata de Jesús, pero aquí miremos aquí que hay un detalle increíble. Dice, he aquí una mano me tocó, ¿sí? O sea, podemos decir, ¿de quién se trata? ¿Se trata del mismo personaje que estábamos viendo, que identificamos como Jesucristo, o se trata de otra persona? ¿Sí? Y ahí es un punto como de discusión para muchos por lo siguiente. Dice, y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. O sea que él estaba pues acostado como había caído muerto, pero dice que inmediatamente se puso como en actitud de adoración, ¿cierto? Dice, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. O sea, esta persona que no identifica, solamente dice que es una mano que le tocó, dice que lo hizo poner en pie y dice, o sea, hasta ese momento Daniel no lo mira, simplemente trata pues de hablar con él, pero no lo mira de frente, sino que continúa en su actitud temblando, si no es que Daniel sea temeroso, ¿no? Sino que la situación lo amerita, ¿cierto? Estar en esa condición. Y le dice, si recordamos algo, ¿quién fue que le dijo a Daniel, varón muy amado? ¿Sí se acuerdan? ¿Quién fue? Un ángel Gabriel. Exacto. Gabriel le dijo, yo he sido enviado a ti porque eres muy amado. El ángel Gabriel fue que le dijo, entonces, ¿será que es solamente por esta manera de hablar podemos identificar aquí a Gabriel? Es posible, ¿cierto? Muchos autores, muchos comentaristas bíblicos, por este detalle lo identifican con el ángel Gabriel. Sí, o sea, es posible, exacto, que se trate del mismo, porque por la forma de hablar. Pero mire, entonces aquí la pregunta es, ¿y también lo tocó? Lo tocó. ¿Sí? Esta vez lo tocó, en la otra no lo tocó, ¿no? Porque la otra fue en la visión, ¿no? La visión que tuvo. Bueno, entonces aquí la pregunta es, se trata, o sea, hemos estado leyendo que un varón y muestra las características. La pregunta es, ¿se trata del mismo? ¿La misma persona de la visión es el mismo que lo está tocando? No. ¿Sí o no? O sea, ahí es un detalle. Y muchos dicen, bueno, se trata del ángel. Uno es la visión. La una es la visión. De oro y la otra es el ángel. ¿Cierto? O sea, acá el personaje que identificamos como Jesucristo es una visión. Entonces, y en cambio acá vemos que ya es la realidad. ¿Sí? Acá no es visión, sino que acá el ángel lo toca. Dice, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido.
Entonces, mire, Daniel hacía 3 semanas atrás había empezado una oración, un ruego. Pero ¿y qué pasaba? ¿Qué le digo? Desde el primer momento que usted empezó a orar, sus palabras fueron escuchadas. Mire, Daniel era un hombre que tenía el cielo abierto. O sea, todo lo que Daniel oraba, Dios estaba atento. Y mire, es una promesa no solo para Daniel. Dice la Biblia en el libro de Crónicas: estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. El Señor también nos escucha a nosotros. Por eso las personas nos vienen y nos piden peticiones de oración, porque el Señor nos oye. Nosotros a veces dudamos de eso. Nosotros decimos, no, yo oro y Dios no me oye. Yo creo que a todos nos ha pasado lo mismo, ¿cierto? Que en algún momento decimos, no, ustedes no me oyen. Pero lo que pasa es que Dios sí nos escucha. Y otra vez la respuesta de Dios es no. Y nosotros no lo entendemos. ¿Por qué? Porque no es lo mejor. Nosotros acordémonos que Daniel pedía conforme a la voluntad de Dios. Si Daniel no pedía conforme a sus deseos o conforme a lo que él quisiera, no, él pedía todo conforme a la voluntad de Dios. Y esa es la oración que Dios escucha. Si nosotros, como lo que dice el Padre nuestro, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. O sea, debemos de primeramente poner que se haga la voluntad de Dios para que así nuestras oraciones sean escuchadas. Y es lo mejor, mire, lo mejor para nosotros es que se haga la voluntad de Dios. Eso es lo mejor, lo que nosotros debemos de desear siempre, porque nosotros siempre tenemos deseos. Señor, yo quiero este trabajo, yo quiero esta carrera, yo quiero esto, o quiero casarme con esta persona, bueno, esto, pero si nosotros en primer lugar ponemos que se haga la voluntad de Dios, eso es lo mejor. Es lo que más nos va a convenir. Bien, entonces, perdón un momento. Bien, entonces, Daniel era un hombre que tenía los cielos abiertos. Él oraba y Dios inmediatamente empezaba a escuchar. Pero aquí ya se había tardado un poquito la respuesta, ¿cierto? Ya llevaba 3 semanas que Daniel estaba orando, él se dispuso a orar. Y él tal vez dijo, no, yo voy a orar, yo me voy a separar y hasta que yo no vea la respuesta, probablemente no, yo no voy a dejar de orar. Y así se le fueron las 3 semanas, ¿cierto? Probablemente. Y estamos entonces en el versículo 13. Dice, mire, las oraciones nuestras deben hacer mover el mundo espiritual. Sí, o sea, este capítulo de Daniel nos está revelando que existe un mundo espiritual, existe una guerra espiritual, ¿cierto? En el libro de Efesios ya el apóstol Pablo nos lo dice, ¿cierto? Que tenemos una lucha que no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, ese mundo ya nos está siendo revelado, ¿cierto? Aquí vemos que antes de pronto no lo habíamos visto con claridad, pero aquí lo estamos viendo. Dice, versículo 13: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Bien, entonces allí nos está hablando de un príncipe del reino de Persia. ¿Cómo así? O sea que los reyes son influenciados por los ángeles caídos, ¿sí? Ahí estamos viendo eso, ¿sí? O sea, ¿cuál es el príncipe de Persia? O sea, ¿de qué nos está hablando? Recordemos que cuando Lucifer hace una rebelión, se lleva la tercera parte de los ángeles, ¿sí? ¿Y qué pasa con estos ángeles? Son ángeles caídos que están al servicio de Satanás, que ellos son como designados para los diferentes países, ¿sí? ¿Para qué? Para que hagan maldad. Y no debemos de confundir los ángeles caídos con los demonios, son diferentes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los demonios son aquellos que son seres que no tienen un cuerpo, que poseen a las personas, ¿sí? Las legiones, lo que la Biblia llama las legiones, los que necesitan un cuerpo, ¿sí? Para poderse manifestar. Ellos necesitan el cuerpo de un animal, el cuerpo de un muñeco, el cuerpo de un peluche, ellos se meten hasta en cuadros, así es, los demonios, ellos están haciendo, mientras que los ángeles no.
los ángeles tienen un cuerpo, ellos, incluso los ángeles se pueden incorporar en forma humana, ¿sí? Porque eso lo dice la Biblia, que muchos sin saberlo hospedaron ángeles, o sea que ellos pueden simplemente, aunque ellos tienen alas, ¿sí? También pueden tomar la forma humana. Pero aquí estamos viendo que ¿quién era el reino de Persia? Era el reino actual de ese momento, ¿sí? Ya Babilonia había pasado, en ese momento era el reino de Persia, o sea que tenía un principado que se oponía pues a los propósitos de Dios, ¿sí? O sea, eso es lo que hace la labor de los principados. Dice, el príncipe de Persia trataba de influenciar a los gobernantes humanos de Persia para que se opusieran al plan de Dios. Esto ocurre hoy en día. Los presidentes son influenciados por Satanás, pues es el Dios de este mundo. O sea, esto no solamente ocurría en el pasado, ocurre hoy en día. Los presidentes de las diferentes naciones son influenciados por Satanás, ¿sí? ¿Para qué? Para que dicten leyes en contra de los cristianos que afecten la predicación del evangelio. Eso pasaba, ¿sí? Entonces, digamos que cada ciudad, cada país tiene un dominio del mal, ¿sí? O sea, tanto del bien como del mal, ¿sí? Pero aquí vemos que Persia era un país enemigo, un país opuesto, ¿sí? Al pueblo de Dios. Entonces por eso nos dice que se le opuso, ¿sí? ¿A quién? Si se trataba del ángel Gabriel, se le opuso a él. ¿Por qué? Porque el ángel Gabriel, nomás empezó a orar Daniel, Gabriel fue enviado. ¿Por quién? Por Jesucristo, por Dios, ¿cierto? Fue enviado con una respuesta. O sea, Gabriel llevaba una respuesta a Daniel. Pero ¿qué pasó? Tuvo en el segundo cielo, ¿no? Recordemos que estas batallas se libran en el segundo cielo, porque ahí es el lugar que dice la Biblia, las regiones celestes, ese es el segundo cielo. O sea que ahí se libró esa batalla. O sea que el ángel fue detenido por el principado de Persia, fue detenido con esa respuesta. Pero ¿qué pasaba? Resulta que Gabriel no era un ángel, no es un ángel de guerra, ¿sí? Porque ahí dice la Biblia en el libro de Colosenses 1:16, veamos allí por favor, Colosenses 1:16, que hay diferentes, y la adoración que cantábamos hoy, que todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿cierto? Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Amén. Entonces, miren que ahí nos habla de la existencia de tronos, de dominios, de principados, de potestades. Pero cierto, nos habla que todo fue creado por él. ¿Por quién? Por Jesucristo, por él y para él. Él es el propósito de toda la creación, él es el primero y el último, ¿sí? Entonces ahí nos habla que son como jerarquías espirituales, ¿cierto? Tanto en el mundo, en el reino de Dios, como en el reino de las tinieblas, también existen estas jerarquías espirituales. Bien, entonces dice, más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, ya nos habla de un arcángel, ¿sí? Dice, uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces ya nos está hablando del que sí es de guerra, el que sí pelea por su pueblo Israel. Entonces mire, ¿cuál es el príncipe, el principal príncipe que lo llama la Biblia de Israel? Es Miguel. Sí, o sea, Miguel es el que está a favor del pueblo de Israel, él pelea cuando se trata de las batallas del pueblo de Israel, él es el que está ahí para pelear esa batalla y para vencer. O sea que Miguel es uno de los más fuertes, ¿cierto? Puede ser como el primero entre los arcángeles, ¿sí? Porque no nos habla de más arcángeles. La Biblia específicamente no habla de más arcángeles, nos habla de Miguel y nos hace pensar también en lo que dice la Biblia, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, o sea que probablemente sea Miguel, ¿cierto? El que toque esa trompeta, ¿sí? Esa trompeta del arrebatamiento, ¿sí? Para que todos los salvos de la tierra, los vivientes y también los que han muerto en Cristo, porque esa trompeta los va a hacer despertar también a ellos, ¿sí? Ellos, dice la Biblia que ellos no precederán
nosotros no nos adelantaremos, ellos nos han adelantado a nosotros, ¿cierto? Sino que todos seremos arrebatados en un mismo instante, en un mismo momento. Entonces probablemente se trate del arcángel el que suene esa trompeta, ¿cierto? Con su voz, con su potente voz. Entonces vemos ahí, dice, pero miren que aquí hay una parte que es difícil un poquito entender. Dice, uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿De quién está hablando? ¿Cómo así? ¿Cuál es rey? Gabriel. Miren que esa parte es un poquito difícil de entender, ¿no? Gabriel queda con los reyes de Persia. ¿Y quiénes son los... Miguel pelea por allá con ¿Y quiénes son los reyes de Persia? los principales. Los malos, los ángeles caídos. Sí. O sea, lo que está diciendo, bueno, acá, tratando de buscar otras traducciones, otros comentarios, dice, Gabriel dejó a Miguel para que peleara contra el príncipe de Persia. O sea, no se trata de Gabriel, sino de Miguel, sí, que lo deja allí, porque él es el encargado. Dice, mientras él atendía a la oración de Daniel. O sea, otra posible traducción es, lo dejé solo allí. O sea, lo dejó allí a Miguel, mientras él iba y continuaba con lo que estaba haciendo, ¿sí? La labor que Gabriel estaba haciendo. Y Miguel quedó allá. Dijo, bueno, Miguel, como es el ángel de guerra, él puede contra ellos, contra los reyes, contra todos los principados de Persia. ¿Sí? Probablemente puede ser esta la traducción correcta, o que obtuvo la victoria, o sea, que solamente él quedó en pie, que los otros fueron derrotados y quedó en pie el arcángel Miguel. Bien, estamos en el versículo 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. O sea, la visión es para los últimos días. Aunque miren, nosotros hoy no vamos a alcanzar a ver lo que es la visión, porque, o sea, no vamos a alcanzar a ver el mensaje que tiene, pero vamos a ver que una parte de eso ya se ha cumplido y solamente queda faltando la otra. Sí, es como lo de la semana 70, ya una parte se cumplió y queda faltando una última semana. Así similar vemos aquí. Versículo 15. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, en la visión que me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Entonces allí Daniel está tratando de decir, o sea, está tratando de explicar por qué se quedó como mudo, o sea, porque, o sea, no pudo estar en pie. Está explicando, es que fue grande, la visión, el impacto que tuvo en su cuerpo físico fue algo grande y dijo, quedó enmudecido, pero está diciendo, Señor, o sea, ¿cómo? Dice, hablé mi boca, o sea, lo único que pudo hablar y decir eso, Señor, estoy esforzado, no puedo. Sí, acordémonos que una vez Jacob luchó con el ángel y ¿cómo quedó? Quedó cojo, ¿cierto? Cojeando, o sea, así quedó físicamente con impacto. Entonces mire que todo el mundo espiritual influye en el mundo físico, ¿sí? A veces las enfermedades, incluso las enfermedades mentales que uno a veces piensa que no lo pueden afectar, físicamente afectan. Y a veces las consecuencias de tener de pronto emociones difíciles, situaciones difíciles, problemas graves, hace que el cuerpo físico sienta ese mismo malestar, ¿sí? Ese malestar espiritual se siente también físicamente y eso lo podemos ver aquí en Daniel. Dice el versículo 18, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas. Y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Entonces, ¿cuál es la función de los ángeles? Dice la Biblia que ellos están para el servicio de los que vamos a heredar la salvación. ¿Sí? Miren, Dios puede hacer todo él solo. O sea, Dios, digámoslo así, no necesita. Y viendo, mirar también esto que estamos leyendo, también como que para fortalecer de
alguna manera. Claro, para fortalecer. Mire, Dios puede hacer su obra solo. Él no necesita ni de nosotros, ni de los... Él lo puede hacer, Él es todopoderoso. Pero ¿qué pasa? Él utiliza a sus siervos, sus ángeles. Él nos utiliza a nosotros, ¿para qué? Para predicar el Evangelio. O sea, nosotros, Él nos usa a nosotros siendo pecadores, siendo que nos hallamos, nos usa para su gloria, para su alabanza, para su honra, también a los ángeles. O sea que los ángeles están a disposición de nosotros nuevamente, ¿cierto? Yo creo que ya lo había dicho antes, ¿cierto? Nosotros debemos, cuando estamos en una situación difícil, Señor, manda a tus ángeles, ¿cierto? Miren, muchas veces cuando somos librados de algo, de un accidente, ¿quién es? Dios a través de un ángel. Los ángeles se mueven a velocidades mucho mayor que nosotros. Sí, ellos pueden hacer cosas, incluso muchas sanidades, Dios también lo hace, también a través de los ángeles, ¿sí? Incluso, mire, ¿por qué Dios no habla más y por qué nosotros no comprendemos más acerca de los ángeles? Porque la persona que no tiene conocimiento empiezan a adorar a los ángeles, empiezan a hacer oraciones a los ángeles, que oración a San Miguel Arcángel, y eso es lo que nosotros sabemos que está mal, porque la adoración solamente es para Dios, nuestra oración va dirigida solo a Dios. Y sí, sus ángeles están allí, pero nosotros sí debemos bueno, Señor, ignorarlos prácticamente. ¿Por qué? Porque es a Dios el que tenemos que mirar siempre, en todo momento, y no confundirnos, ¿sí? Porque el apóstol Juan, mire, el apóstol Juan, un apóstol de Dios, con tremendas revelaciones, y él cada rato se confundía, ¿cierto? Y trataba de adorar a los ángeles, y los ángeles le decían, mira, no me adores, adora a Dios. Y si eso le pasaba a él, imagínense nosotros, ¿cierto? Que somos también, igual que él, somos débiles, ¿no? Entonces ahí nos muestra que el ser humano siempre falla, el ser humano pone su confianza mal muchas veces. Bien, entonces continuamos. Entonces dice que lo fortaleció y recobró las fuerzas. Entonces ahí sí Daniel dijo, hable mi Señor, porque me has fortalecido. O sea, al recibir esa fortaleza física, incluso cuando estamos en un ayuno, también los ángeles pueden fortalecernos físicamente, ¿cierto? Darnos de pronto ese alimento espiritual que necesitemos. De pronto si estamos en una circunstancia donde nos falta agua o nos falta algo, podemos pedirle a Dios. Y recordemos también cómo eran alimentados incluso Elías, ¿cierto? A través de unos cuervos, ¿no? Era alimentado. Él utiliza lo que él quiera con tal de decir a su pueblo. Bien, dice, él me dijo, versículo 20, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Uy, entonces le dijo, yo he venido a usted, o sea, tengo que cumplir mi misión, entregarte el mensaje, pero luego de eso tengo que continuar. O sea, la batalla no ha terminado, la batalla sigue, la batalla continúa, y también nosotros en nuestro mundo espiritual es igual. O sea, la batalla no ha terminado, aunque nosotros nosotros no sabemos cómo son esas guerras espirituales con los ángeles, ¿cierto? Nosotros, o sea, es un mundo para nosotros un poco desconocido, solamente lo que la Biblia nos dice, ¿cierto? Que hay batalla, que hay luchas. Nosotros, ¿qué hacemos acá en el mundo físico? Orar, ¿cierto? Eso son nuestras armas espirituales, la oración, la palabra, bueno, y toda la armadura que Dios nos dejó. Pero nosotros en sí no sabemos, o sea, esa batalla física no la hacemos nosotros, sino que los ángeles la hacen por nosotros. Pero miren, nuestra oración hace que los ángeles se muevan, ¿cierto? Eso es lo que vemos, que los ángeles se están moviendo, pero a través de nuestra oración. Nuestra oración es lo que causa que ese mundo espiritual esté activo para bien, ¿cierto? Porque la respuesta viene. Muchas veces nosotros no vemos la respuesta de la oración, pero la respuesta puede estar en camino. Sí, a veces se tarda un poco y a veces toca seguir batallando, seguir orando, pero la respuesta muchas veces está allá y nosotros no lo sabemos. Bien, pero entonces, ¿por qué nos dice que después de Persia viene el príncipe de Grecia? ¿Ustedes se acuerdan cuál es el imperio que sigue después del persa? El imperio griego. Sí, entonces a eso se refiere. Después de que pase ese imperio persa, sigue el imperio griego, ¿sí? Al mando de
de Alejandro el Grande, sí, Alejandro Magno, pero vendrá nuevamente. Dice, versículo 21, pero yo declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. ¿A qué libro se refiere? ¿Cuál es el libro de la verdad? Yo me puse a pensar en esto. Veamos por favor el Salmo 139, 16. Bueno, el libro de la verdad dice, contiene el destino trazado por Dios para su pueblo. Incluso nosotros, leamos Salmo 139, 16. Incluso nosotros no somos hechos al azar, ¿sí? Dios conoce exactamente cuántos cabellos tenemos, conoce cuántas células, cosas que ni siquiera nosotros mismos sabemos. Dios sabe mucho más de nosotros que nosotros mismos. Y aquí nos habla de un libro, en el Salmo 139, 16. Dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. O sea que hay un libro, ¿sí recuerdan que la Biblia nos habla de libros? Que hay muchos libros. O sea, resulta que cada uno de nosotros, Dios sabía cómo íbamos a hacer y escribió todo eso. Él va a ser así, se va a llamar así, o sea, todo Dios sabe de nosotros. Entonces eso nos hace ver que también con su pueblo también tenía trazado un plan, con su pueblo Israel. Sí, entonces ya estaba escrito todo eso. Entonces eso es lo que el ángel le va a revelar a Daniel. Lo que ya estaba escrito lo va a revelar a él. Y mire, nada de esto, por más oposición que haya, nada de lo que Dios ha trazado va a dejar de cumplirse. Lo mismo de nosotros. Nosotros hemos sido, dice la Biblia, hemos sido escogidos para salvación. Mire, dice la Biblia, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo presente. O sea, no existe nada que nos pueda separar del amor de Dios. No existe nada. Dios a nosotros nos tiene para salvación, para vida eterna, y las fuerzas exteriores no nos pueden separar del amor de Cristo. Dios cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Entonces aquí dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Ahí está nuevamente diciéndole, el príncipe de ustedes, del pueblo de Israel, él es el que me ayuda contra ellos. ¿Sí? Y aquí en el versículo 11.1, capítulo 11.1 dice, y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo, pero ese ya es parte del siguiente capítulo. Hasta aquí hemos visto pues solamente la introducción. O sea, todavía no hemos visto cuál es esa verdad que tiene para revelarle. O sea, solamente es una pequeña introducción de lo que será el final del libro, ¿sí? Ya últimas profecías de lo que Dios tiene para su pueblo, para los últimos días. Bien, entonces todo esto nos anima, yo creo, a todos a la oración. Amén. ¿Sí? A que Daniel oraba. Mire, Daniel al principio de su ministerio, él oraba. Al final, oraba. O sea, fue un hombre que toda su vida fue de oración. Y para Daniel no había excusa. Yo ya tengo 90 años, yo ya no puedo ayunar, yo ya no puedo orar. ¿Sí? No es así. Daniel dispuso su corazón, disponía su vida para la oración, para interceder por su pueblo, y todo lo podemos hacer. ¿Sí? Porque muchas veces el enemigo nos pone en nuestra mente, no ayunes porque usted está enfermo, usted está hipertenso, usted está diabético y usted no puede ayunar. No, está bien, usted puede ayunar. La oración eficaz del justo puede mucho. Y recordemos eso. Cada que alguien nos dé una petición de oración, oramos y sintamos ese dolor de la persona. Si está enferma, siente ese dolor. A veces solamente oramos por cumplir el compromiso, así como para no quedar mal, yo voy a orar, pero no, sintamos realmente, pidamos con el corazón. Sí, pidamos con el corazón por esas personas que nos están pidiendo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de tener una vida de oración, de modo que en cualquier momento podemos llegar ante la presencia de Dios y no es inesperado. O sea, cuando nosotros oramos, ya Dios sabe que nosotros venimos a orar, y no solamente venimos a pedir, no, venimos cada día primero con acción de gracias, con arrepentimiento,
con adoración para Él. Y entonces Dios sabe ya, y no es inesperada nuestra presencia ante Él. Amén. Amén. Estemos de pie, le damos gracias a Él por su amor, por su misericordia, porque estas palabras nos alientan, estas palabras de este profeta de Dios nos alientan a nosotros. Sí se puede orar, sí se puede vivir una vida de oración, una vida íntegra. Dios nos da la respuesta, o sea, Dios tiene la respuesta para cada una de nuestras necesidades. Solamente debemos orar con el corazón, disponernos, humillarnos y la respuesta viene en camino.